Cordial saludo, estimados tutor, compañeros, monitores y demás. Me presento, mi nombre es Juliana Patricia Hernández Rolón. Soy estudiante en segundo semestre de la carrera profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy, en la materia de Biología Celular y Molecular, vamos a hablar directamente sobre qué es la variabilidad genética, sus consecuencias, sus situaciones, el por qué se da, a qué se refiere este término y muchas otras especificaciones para poder así comprender un poco más a fondo este término. Así que comencemos. Entonces, conocemos que la variabilidad genética es la diferencia que hay entre dos individuos o incluso también entre poblaciones. También conocemos que las mutaciones son la principal causa de esta variabilidad genética. Normalmente las mutaciones se conocen como situaciones que no son del cuerpo directamente, es decir, que no son normales. ¿Sí? El ser humano se compone de cabeza, tronco, extremidades, ¿sí? Completo. Sabemos que, por ejemplo, en las manos y en los pies tenemos en cada una 5 dedos. Sabemos que tenemos 2 ojos, que tenemos 2 oídos y así en general. Cuando una persona nace de pronto sin una extremidad, de pronto sin, no sé, una oreja o de pronto con una extremidad de más, a eso se le llama una mutación genética. Ahora hablaremos de las diferencias que existen en los genes de las poblaciones. Bueno, también es importante saber que por medio de la variación genética también se produce la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que en cada generación solamente una fracción de esa población sobrevive y transmite así características a sus nuevos hijos o a sus nuevas generaciones. Es decir, esta evolución permite que la población que sobrevivió a las diferentes situaciones ambientales, de pronto enfermedades, virus y demás, transmita a las nuevas generaciones eso que le permitió a ellos sobrevivir a esa difícil situación. Ahora tenemos esta pregunta: ¿por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética? Vamos a responderla. El proceso de meiosis permite que los gametos haploides también sean genéticamente diferentes entre sí, lo que lleva a una mayor variación. Es así como cada organismo es genéticamente único, incluso aquellos que vienen de los mismos padres, incluyendo también aquellos que vienen del mismo embarazo, como lo son los gemelos o los mellizos. Tenemos otra pregunta y nos dice, ¿por qué? Ahora tenemos una pregunta respecto a por qué la mitosis no contribuye a la variabilidad genética. La pregunta nos dice, ¿por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética y la mitosis no? La mitosis es un proceso fundamental para la vida. Es un tipo de división celular en el cual la célula madre se divide para producir 2 células hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. Con esto queremos decir que al encargarse de crear 2 células genéticamente idénticas, no hace parte de la variabilidad genética, la cual se encarga de hacer ver o mostrar las diferencias genéticas entre 2 organismos de la misma especie, incluso siendo gemelos. Ahora tenemos esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? Algunas personas con variación genética predisponente, ¿qué significa predisponente? Es algo que aumenta el riesgo de una persona a enfrentar o a tener enfermedades
o infecciones o demás. Es decir, es ese porcentaje que tiene esa persona elevado al que normalmente tiene la persona de presentar alguna enfermedad. Las variaciones genéticas pueden tener efectos mayores o menores sobre la probabilidad de tener una enfermedad. ¿Qué significa esto? Es decir, algunas personas tienen más probabilidad de presentar enfermedades mientras que otras no. ¿A qué se debe esto? Es más a la predisposición que tiene el paciente. ¿Cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética? A una escala más específica, estos estudios pueden esclarecer el origen de diferentes especies, el origen de diferentes enfermedades, el origen de diferentes situaciones. Y es por eso que hoy en día vemos muchas ocasiones en las que por medio del ADN ya se puede saber de dónde provenían los antepasados de cada persona. Incluso se dice que también se puede saber de dónde realmente es esa persona, qué sangre o qué genes tiene, de qué continente, de qué lugar en específico. Respondiendo así estas preguntas, espero haber dado a conocer un poco más qué es la variabilidad genética, en qué nos puede contribuir, pero también en qué nos puede afectar. Y como conclusión, tenemos que una contribución grande que ha hecho al mundo es que por medio de la evolución, la variabilidad genética ha permitido que muchas especies sobrevivan a las diferentes situaciones que han acontecido, ya sea catástrofes naturales, ya sea enfermedades, ya sea virus, ya sea muerte de la gran mayoría por X o Y motivo. Y de pronto, algo en contra que nos ha dejado esta variabilidad genética es que también puede generar deformaciones en las diferentes especies, humanos como animales, plantas y demás. Muchísimas gracias por la atención prestada.